Anabel Hernández, vamos a hablar de tu libro El Traidor. O sea, lo planeaste con un timing perfecto. Sale el libro, parece ser que es un tema hasta olvidado de nuestro país. Y una semana después apresan a García Luna. Bueno, realmente, te puedo decir honestamente, bueno, este libro nace hace 9 años. El diario de Vicente Zambada Niebla lo tengo ya en mis manos en 2015 y era tan explosivo el contenido que espero, de pronto digo, lo publico, no lo publico. Y realmente ya cuando me senté a escribir, después también de mi propia investigación, me senté a escribir a principios del año pasado, llegó un momento en que decía, cerraba yo mi computadora, decía, a nadie le importa. Ya después del juicio del Chapo, parecía que el cártel de Sinaloa no existe más, tema resuelto, abrazos, no ¿Y balazos. Así que sigues? yo no me esperaba esto. Sí, no, No me sí. lo esperaba realmente. Tu libro, más lo que va a pasar en la Corte de Nueva York con García Luna, nos va a modificar completamente la historia reciente de México, como nos la contamos. El relato va a cambiar y te voy a dar algunas aseveraciones que damos por hecho para que tú las corrijas en vista de tu investigación y de lo que prevés que va a pasar con García Luna. Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narco en el año 2006. Falso. Falso por dos razones. Realmente quien inicia la guerra contra el narco en este sentido de palabras políticas fue Vicente Fox con el operativo México Seguro. Y lo inició en el año 2002 con una incursión de la Policía Federal en Tijuana. Y así comenzó la guerra entre los carteles, ya el gobierno protegiendo al cártel de Sinaloa y utilizando el poder del Estado para proteger al cártel de Sinaloa. Y Felipe Calderón en realidad lo único que hace es continuar con esta dinámica, lo bautiza de esta manera porque recordemos que tenía una impopularidad terrible, una ilegitimidad Lo total. nombra, pero sí fue una guerra contra el narco. Es falso, nunca existió. Si uno ve este libro y otras cosas que se han publicado a lo largo de la historia reciente del mundo, yo diría que hasta este momento, en este instante donde estamos platicando, yo no creo que haya existido jamás una guerra ni de México ni de ningún otro país contra las drogas. ¿Qué hizo Calderón? ¿Favoreció a un cartel? Calderón lo que hizo es utilizar el aparato de Estado, principalmente la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal, para que fungiera como brazo armado y protector del cártel de Sinaloa, para acabar con sus enemigos y prácticamente convertir el cártel de Sinaloa en un monopolio. ¿Eso era el objetivo? No lo logró. ¿Pero crees que Calderón tenía el objetivo? Porque va mi siguiente pregunta. ¿Felipe Calderón encumbró a García Luna? ¿O García Luna era independiente de Calderón? Bueno, es que cuando hablamos de Calderón, yo sé que esta figura es ahora muy polémica, pero la historia empezó un poco más atrás. No nos olvidemos de Vicente Fox, no nos olvidemos de Marta Sagún, Sí. no nos olvidemos que Genaro García Luna ya tenía señalamientos de protección a bandas de secuestradores cuando Fox lo nombra titular de la AFI. Ya tenía malos antecedentes. Cuando empiezan realmente las investigaciones de asuntos internos de la PGR contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y otros de sus funcionarios más cercanos, fue en el sexenio de Fox. Solo que ahí estaban las declaraciones. Yo tengo los documentos. ¿Qué plazas estaban vendiendo al cártel de Sinaloa? ¿Quiénes eran? ¿Cómo viajaba Ahora, la maleta? Calderón, Y nunca hicieron nada. ¿Calderón lo elige para seguir? Si es una elección de Continúa. Calderón. Pero si te das cuenta, es ahí el tema, el meollo del asunto. Figuras como Genaro García Luna y figuras como Ismael El Mayo Zambada y el cártel de Sinaloa no se pueden entender solo por un gobierno, solo por la decisión o corrupción de un presidente. Si tú lo ves en un espectro un poco más grande, ahí hay ingredientes que no se explican a menos que se pueda leer el diario de Vicente Zambada Niebla. Y por eso cuando yo tengo este documento histórico, que es la primera vez que conocemos dentro de sí mismos qué piensan estos narcotraficantes de este negocio criminal, cómo se ven a sí mismos. Y estamos hablando que Vicente Zambada Niebla no es un narco junior. Vicente Zambada Niebla era parte de la cúpula del cártel Claro, Sinaloa. el príncipe, ¿no? Y vio durante 30 años... El hijo del rey. Y vio durante 30 años cómo se gobernaba y cómo se manejaba este imperio criminal. Sí, casi da la impresión que dice que los presidentes son gente que pasa por allí, ¿no? Pero si nos queremos centrar particularmente en el personaje de García Luna, pues realmente él empieza en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con Jorge Tello Peón en el CISEN, después pasa a la Policía Federal en el sexenio de Ernesto Zedillo. Es ahí donde lo acusan de haber protegido a bandas secuestradores como el Mocha Orejas,
como de un hombre tinoco, alias el general, secuestradores terribles, y después ya Fox lo toma y lo pone ya en un nivel mucho mayor y Calderón, por supuesto, es el responsable de llevarlo a la cumbre. La pregunta es, ¿sabía Calderón lo que estaba pasando en la Secretaría de Seguridad? Yo sé que sabía y yo pienso que si hay un juicio en el caso de Genaro García Luna, esto tendrá que salir público porque la PGR, los diferentes procuradores, porque recordemos que fueron varios los que estuvieron ahí en el gobierno de Felipe Calderón, tenían los expedientes. Yo te escuché durante el juicio al Chapo decir, el juez tiene la decisión de no llegar a los presidentes. ¿Crees que cambió y que en el juicio a García Luna, este juez, que es el mismo, sí tiene la decisión de llegar hasta donde deba llegarse? ¿Te acuerdas que paraba a los declarantes en el juicio, les decía, allí no, y siga. paraba para que no saliera a la prensa ni la mención de ningún presidente? ¿Crees que cambió su resolución al respecto? Yo pienso que sí, pero sobre todo que las propias agencias americanas hoy también quieren que esta historia salga, porque me da la impresión que incluso ellos mismos, que no son santos, de que hoy el gobierno americano piensa que combatir la corrupción a los carteles mexicanos desde el aparato de Estado, desde la corrupción, es una estrategia y me parece que esa estrategia debe poner nerviosos, ¿no?, a muchos. Sería y también que salieran sus cosas. Sí. Porque... Ahí va mi siguiente pregunta. ¿La DEA y la CIA y la FBI han sido fuerzas positivas en México? Es como si tú me preguntaras si Estados Unidos ha sido una fuerza positiva. No, te pregunté ellos porque se ostentan, te voy a decir por qué no. Como los luchadores del bien. Es que el problema no es tan fácil de responder. Yo digo que la relación de estas agencias con los grupos terroristas y con el narcotráfico y otros crímenes que se cometen en el mundo es bipolar. Porque hay episodios, momentos, en que parece que los abrazan, que los cuidan, que los alimentan al cachorro, le dan su comida, lo sacan a pasear y después el cachorro se convierte en un perro y que muerde, que ya no respeta a nadie, que ya se siente libre, que ya es grande y entonces ya no saben qué hacer con estas mascotas que ellos nos crean. Occidente nunca le hubiera ganado la guerra a Hitler si hubiera tenido esta actitud de las agencias norteamericanas. Es probable. A veces no tienen miras hacia el futuro y por eso después estos monstruos como Mayo Zambada, como Genaro, como Osama Bin Laden, se salen totalmente y les generan problemas graves, ¿no? El gran narco de narcos fue el Chapo Guzmán. Bueno, de eso se trata el libro. No. Dices no. Era un segundón el Chapo. Que de hecho es una historia que yo cuento y que mi intención del libro es causar la provocación en los señores del narco. Porque te recordarás que la portada del libro sí está el retrato del Chapo Guzmán con sus bigotes, joven, pero dice los señores del narco. Así es. Ajá. Son muchos y el Chapo Guzmán, que me sirve de pretexto para llegar dentro del cártel, ¿no? Un hombre que apenas sabe leer y escribir. Finalmente, recordarás este video que sale, que publica Champagne. Yo dije, finalmente el mundo sabe quién es el Chapo. Y uno lo verá, este es el hombre, el mastermind, ¿no? Este es el cerebro criminal que gobierna el mundo. Pues no. ¿Quién es el gran narco de narcos? Es Ismael El Mayo Zambada. ¿Y el Mayo Zambada sí es un genio del crimen? Sí. Y pienso, por supuesto, es un genio del crimen que cuenta con una red de complicidad que forma parte del sistema. Internacional, ¿no? Otro yo creo, de los puntos que cambia totalmente nuestro relato reciente en tu libro es tu aseveración de que este es un negocio internacional. Y regreso a lo mismo. ¿De dónde viene ¿Es la época la que hace que prospere así el narco mexicano o es eso y la inteligencia de este hombre? Es la historia. Cómo se fueron acomodando poco a poco, cómo dejó de Pablo Escobar y los carteles colombianos de tener este papel hegemónico en el mundo y cómo este papel hegemónico le pasa a las manos del Mayo Zambada, cómo el Mayo Zambada se convierte en el jefe incluso de Amado Carrillo Fuentes y cómo la circunstancia, el mercado, crece y crece y es el único hombre que durante 5 décadas lo ha visto todo. Y siempre siempre ha colocado enfrente a un distractor, sí, ¿no? Y él sentado siempre. Pero es un hombre que lo ha visto todo. Ha visto cambiar los gobiernos, ha visto cambiar las políticas antidrogas, ha visto cambiar el consumo de drogas.
Primero la gente quería cocaína, ten la de cocaína. Ah, ahora quieres metanfetaminas, ahora quieres éxtasis. Dime qué quieres, porque yo tengo tanta experiencia que casi hasta te puedo leer el pensamiento a ti, consumidor. Describe brevemente al Estado corrupto mexicano. ¿Cómo funciona este Estado corrupto? Es un mecanismo criminal, es como un tren, una locomotora que ha llegado a tal velocidad que necesita este carbón, que es este dinero de la corrupción, para seguir su ruta a la barranca, al despeñadero, porque es ahí donde estamos yendo. O sea, si tú ves que es intrínseco a la locomotora que es México, la corrupción, ¿hay manera de seguir andando sin corrupción o implica un desmantelamiento del Estado mexicano? Ese es el tema, Sabina. Y no solo el desmantelamiento del Estado mexicano, sino el desmantelamiento de un modo de que se maneja la economía en México y el mundo, el desmantelamiento en el mundo, dices. En el mundo, el desmantelamiento de muchos aparatos económicos de Estados Unidos y otras partes del planeta. Estamos hablando de que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en el 70% del planeta, alimentando con este carbón del dinero del narco estas locomotoras que continúan al despeñadero, O sea, viviendo una economía ficticia. Cortas- Sin el dinero del narco, Eso. solo Dios sabe cómo sería la economía del mundo. Del mundo, no estoy hablando Del de mundo. México. Porque además, si lo ves, en México no nos quedamos con los millones. Estaríamos como Hong ¿Dónde Kong. están los millones? Están en Estados Unidos, están en Alemania, están en Francia, están en España. Lo que los narcos y nuestros políticos depositan en bancos extranjeros. Por eso tenemos que sentarnos como sociedad, como humanidad, a ver si esta es la realidad, qué podemos hacer. Y también es un reto a los consumidores, el papel fundamental que tienen en todo este entrame que está destruyendo nuestro país. Anabel Hernández, si quiere abrir un libro y no parar de leer, lea El Traidor. Le va a cambiar toda su perspectiva, como dices, no solo de México, sino lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias, Anabel. Gracias, Sabina. Muchísimas gracias. Recientemente, PwC dio a conocer su encuesta global del CEO, un sólido documento que recoge el sentir de 1.581 directores de empresas en 83 territorios en torno al panorama mundial. El cuadro no es el más esperanzador. En solo 2 años, los directivos pasaron de un nivel récord de optimismo a uno de pesimismo. Un contundente 53% proyecta que la situación este año podría empeorar, el nivel más elevado en la última década. Entre las principales preocupaciones se encuentran la sobreregulación, con 36% de las respuestas, seguido por los conflictos comerciales. Por su parte, en América Latina y México, el nerviosismo se encuentra a flor de piel. Un 53% de los directivos de la región apuntan que se encuentran extremadamente consternados con la incertidumbre económica y solo 14% espera que las condiciones mejoren en el año. Aunque aquí las inquietudes son otras. El populismo es el principal factor de ansiedad, a lo que le sigue la incertidumbre económica y política. Así que, riesgos a la vista.